Bueno, buenas noches. Nos reunimos entonces hoy, 27 de septiembre 2021, en nuestro grupo de ADEPAC, Amigos de la Psicología Analítica en Colombia. Hoy, de nuevo, con una modalidad diferente a la habitual, porque es la segunda vez que tenemos un invitado especial. La primera, que creo que no todos estuvieron esa vez, fue en marzo pasado, en que teníamos como invitado a Carlos Miguel Gómez, hablándonos sobre el yagé como acercamiento al inconsciente. Y hoy entonces nos acompaña Daniel Ulloa, que ustedes vieron su trayectoria en el encabezamiento del artículo sobre pandemia llamado La ballena y la liminalidad. Daniel es psicólogo de la Universidad Javeriana, máster en psicología analítica de la Universidad Ramón Llull y máster en psicología clínica y de la salud de la Universidad de Barcelona. Daniel es un nómada digital que trabaja como psicoterapeuta de orientación junguiana, principalmente en la modalidad online con latinoamericanos residentes en el exterior. Para mí es esa dedicación de Daniel siempre me ha parecido muy interesante el estar recorriendo el mundo y continuar haciendo terapia por internet, conociendo las ciudades, se queda su buen tiempo y luego continúa con otra. Él tiene además una página web en la que escribe artículos sobre migración y sobre psicología junguiana. El enlace está ahí, dice www.psicoterapiajung.com. Yo conocí a Daniel hace ya muchos años, desde que yo estaba trabajando allá en la Javeriana, y estuvimos hablando acerca del tema de la tesis. Y desde entonces hemos estado en contacto en diferentes eventos junguianos, sobre todo, por ejemplo, nos encontramos en el Congreso Internacional de Viena hace año y medio. Nos vimos en un espectacular cóctel de bienvenida y luego ya no nos volvimos a ver más, como suele suceder en esos eventos tan grandes, ¿no? Tan masivos. Creo que el Congreso de Viena fue el más numeroso desde que se creó la IAP, ¿sí? Cantidades de analistas. Así que, Daniel, buenas noches y bienvenido a estos encuentros de ADEPAC. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Encantado de participar esta noche con ustedes. Es un gusto para nosotros, Daniel. Bueno, el tema sobre el que vamos a hablar es un tema pues que nos ha involucrado a todos, ¿sí? Hace relativamente poco, no sé si recuerden que publicamos en la web de ADEPAC un par de entrevistas con Murray Stein, en la que recuerdo que me impactó mucho el que él mencionara que la pandemia había mostrado la sombra del mundo, que era a la vez la sombra del sí mismo, a la vez la sombra de Dios, una sombra completamente colectiva. Eh, Todos estábamos como muy acostumbrados a que los problemas de Colombia y los problemas de Latinoamérica eran completamente diferentes a los del resto del mundo, a los de Estados Unidos, a los problemas que tenía Europa, y de pronto llega esta pandemia que nos afecta por igual a todos, ricos y pobres, de derecha y de izquierda, hombres y mujeres, creyentes y no creyentes, ¿sí? Representa realmente la sombra colectiva, ¿sí? Y eso es lo más asustador. Además, no solo es algo mundial, sino que también es un enemigo invisible que nos puede poseer en cualquier momento y que además no sabemos si lo tienen las personas que están a nuestro alrededor, de extraños o familiares. Y eso es, como se ha dicho muchas veces, casi ciencia ficción. Y ha hecho que todas nuestras rutinas se hayan cambiado por completo, nos ha hecho recluirnos en nuestras casas, dejar nuestros lugares de trabajo, dejar todo tipo de reuniones familiares, lo que ha sido terriblemente doloroso, hacer que nuestros hijos y nuestros nietos dejen de ir a los colegios. Es decir,
es un fenómeno que nos cambió la vida por completo de un momento a otro. Así que es un tema que nos toca a todos y a todas. Por eso me pareció que el artículo de Daniel nos daba como la oportunidad de explorar ese fenómeno tan sumamente extraño. Y sé que Daniel no va a tener las respuestas a todos los interrogantes de este tema tan misterioso. Por eso su escrito lo que hace es proponer reflexiones, miradas diferentes, propuestas de junguianos, de imágenes, ¿sí? Las que son comparables con la pandemia, pero no tantas respuestas porque en este momento todavía no las hay. Pero sí es muy importante como tener el espacio para dialogar sobre algo que nos afecta tanto a todos. Por lo que les propongo que este sea más que una entrevista a Daniel, que lo que hace es asomarse a esa temática de esa manera tan rica, como les digo, de imágenes de todo tipo, sí, pero que sea más que una entrevista, un conversatorio en el que todos podamos como participar, preguntar, responder, opinar, cuestionar. Así que, Daniel, comienzo por hacerte algunas preguntas, pero quisiera que luego los demás y las demás puedan también entonces preguntar y comentar sobre este tema del coronavirus. Mi pregunta primera se relaciona con algo que mencionas tú en tu artículo y es sobre ese tema tan junguiano que es el del diente de la ballena, que se ha visto como un útero por el que pasa el héroe en su proceso de transformación seguido de la liberación. Si se ve la pandemia como ese vientre oscuro y si se ve la humanidad completa como un héroe, ¿crees tú que la humanidad puede estar pasando por una inmersión transformadora en el inconsciente eh, que, que lo enfrente, que enfrente a la humanidad con sus propios miedos, pero que la lleve a una posterior liberación? Ujú. Sí, pues quisiera en principio un poco contar cómo fue la historia de este artículo y resulta que yo en mis viajes suelo tomar fotografías y le suelo poner como textos simbólicos a esa fotografía. Entonces hace unos meses fui a visitar las ballenas ahí en Buenaventura, entonces empecé a buscar simbología sobre la ballena y me empezó a surgir la imagen de ese tránsito de la ballena, como que podía recoger muchos de los aspectos que estábamos viviendo como en lo colectivo. Entonces un poco el artículo es una recopilación de reflexiones junguianas sobre el tema de la pandemia, alrededor también de ese tránsito por una fase de inmersión en el inconsciente, de confrontación con la sombra. Y con respecto a tu pregunta, sí, como que el héroe lo que simboliza precisamente la necesidad de la construcción de un nuevo orden, ¿no? Cuando el mundo habitual, el mundo ordinario deja de ser funcional porque hay como una amenaza, una circunstancia que exigen un movimiento, una transformación, un despliegue de nuevas actitudes, de nuevas perspectivas, pues ahí es cuando surge ese aspecto de héroe y colectivamente pues puede que estemos pasando por esas circunstancias, ¿no? Que las respuestas habituales o el modo habitual de conducirnos pues ya deja de funcionar y nos exige el despliegue de una nueva actitud, de una nueva perspectiva, ¿no? Que implica ese inmersión, ese ensimismamiento, esa parálisis, esa desorientación, ese sacrificio también de perspectivas o actitudes con los que nos hemos identificado y que se plantea que es una crisis que da la posibilidad o de un renacimiento o de la eliminación, ¿no? Siempre es esa posibilidad, no había está garantizado que de ahí necesariamente se conduzca a una liberación, sino que también la eliminación es una posibilidad y precisamente esa posibilidad de eliminación, de muerte, es parte del proceso para el desprendimiento del mundo anterior y la posibilidad de que emerja
ese nuevo mundo, ¿no? Esa nueva perspectiva. Entonces, ese héroe sería como, o el renacimiento del héroe sería esa nueva actitud, esa nueva perspectiva, ese nuevo orden mundial y ese nuevo orden psíquico que quizás la pandemia haga parte de esa transición, de ese movimiento, ¿no? Sí, sí, Daniel, porque yo me doy cuenta que pensaba en la similitud también con lo que puede ser un proceso de depresión en donde las personas parecen estar como en ese útero de nuevo, casi que una regresión, movimiento regresivo hacia el mismo inconsciente, hacia lo profundo del inconsciente, que puede verse como el útero materno y del cual la persona puede salir o no, porque se puede quedar perfectamente, ¿no? Entonces, un poco es el que si lo hacemos el símil con la humanidad, también podría la humanidad no poder salir, ¿no? Volver el movimiento progresivo que le permita salir triunfante pues, de esa oscuridad en que estuvo, ¿no? Yo no sé si los demás tengan algún comentario sobre esto. Bueno, también tú comparas el Carlos, coronavirus. Sí, Juan, dime, a permiso, ver. que Sí, Eder. Eduardo quiere, sí, Sí, Eduardo que quiere. Ay, tenía apagado perdona. el micrófono. Ah, ya. A ver, dale, Eduardo. Sí, volviendo a ese concepto de la conciencia de muerte, yo creo que siento que eso es vital en el postulado, pero también siento como que la humanidad no está preparada para asumir la muerte y asumir su muerte en ese sentido simbólico, porque Mm, estamos tan cargados de muerte real, de que nos aterroriza y presente tal vez lo que hace es enconcharnos. A todo eso que citas en el artículo ya es meternos dentro de nosotros, agredirnos internamente. Micho, como que falta es toda esa preparación para tener conciencia de esa muerte en el sentido simbólico, y siento que es por lo que estamos tan cargados de muerte, que, muerte real. sí, muerte real. Mm, sí. Entonces no sé si hay cómo, cómo dar ese salto, cómo pasar de esa literalidad de la muerte que es tan dolorosa y que la vivimos todos los Mm, días mm, a una simbolización de la muerte sí, para poder transformarnos. sí, Anita. Está sin el micrófono, Anita. Ya. Sí, creo que hay muchos puntos en la parte del efecto colectivo de la pandemia, pero yo ahorita quiero solamente plantear el que tal vez esa construcción colectiva de la regresión, de la reflexión, etcétera, se ha visto muy interferida. Bueno, primero porque no todos hemos vivido la pandemia de manera igual, ni las pérdidas han sido iguales, pero sobre todo lo que quiero señalar en este momento, es que hay algo que me parece que ha intervenido terriblemente para evitar, para no permitir que se dé esta conciencia colectiva, que es un planteamiento muy interesante del artículo de Daniel, que son las relaciones de poder que se han manejado a través de las vacunas. ¿Sí? Yo pensaba, oiga, si se hubiera muerto Johnson y si se hubiera muerto Bolsonaro, por ejemplo, que han sido Trump, hubiera sido como distinto el mensaje, pero les dio, no se murieron y siguen mercantilizando lo que es la provisión de vacunas dividida en primer mundo y el resto del mundo, no digamos tercer mundo. Ese es como un punto. De acuerdo. Sí. No sé si alguien más. También, Daniel, cuando Sí. quieras, participas. María Marcela, ¿ibas a decir algo? Hola, sí, Ujú, sí. ujú. Estoy con problemas de red, no voy a poner la cámara porque Sí, me tranquila. Ujú. sonido. Yo me preguntaba si
ese poder trabajar la sombra colectiva, finalmente es un trabajo que se hace, pero desde lo individual. Y pensaba un poco como en todo el tema de las redes sociales y todo este tema pues de las tecnologías de la comunicación, cómo realmente han permitido muchísimos acercamientos pese al aislamiento, pero que también, no sé si ustedes lo vivieron, creo que sí, todos estos memes hablando de la mirada al interior, de volver a pensar la vida, de hacerse estas preguntas que se hace uno desde este tipo de enfoque junguiano, pero estas preguntas se masificaron. Estas preguntas se volvieron un tema más bien un poco como, por decirlo así, comercial, ¿no? Entonces, esas propuestas de miradas hacia el interior, en este estar en las redes sociales de esta manera, un poco como le diría Jung, tan repetitivo que pierde su profundidad, ha afectado ese trabajo individual con la sombra y me ponía a pensar, bueno, ¿cómo habría sido esta pandemia sin estas redes sociales o sin esta información masificada que un poco niega esa posibilidad como de la individuación y de la reflexión, y la reflexión se volvió como un cliché, mirar para adentro se volvió un cliché. Me preguntaba un poco por eso. Sí, a mí me parece súper interesante la observación tuya, pero fíjate que yo tengo una mirada de que lo colectivo de todas maneras, aún las redes, por más de que pueda haber un momento en donde se puedan comercializar, como tú dices, pero es como de todas maneras como que prima el elemento comunicador de la problemática y del trabajo interior que se puede hacer. No sé, Daniel, ¿qué opines sobre eso? A mí lo que me sugiere es que como que inevitablemente el drama colectivo que estamos viviendo eh, se expresa en los dramas individuales que vivimos en el día a día, ¿no? Más allá de las redes sociales, todas las circunstancias que nos están confrontando con esa obra colectiva, pero pues en su representación en cada individuo. Entonces todos estamos viviendo precisamente ese retorno de la sombra también en el aspecto luminoso, ¿no? En la necesidad precisamente de desplegar aspectos que han sido reprimidos, heridas no sanadas, ¿no? Actitudes que hasta ahora habían sido desvalorizadas. Yo creo que siento que todos, hombres y mujeres, estamos en eso y en nuestra vida cotidiana y en nuestros dramas estamos como, sí, padeciendo también ese drama colectivo y ese movimiento colectivo en nuestras circunstancias individuales, que es precisamente la sombra también en el sentido positivo, el despliegue de aspectos que han estado reprimidos y que entran ahora, irrumpen como un modo de compensación y como un modo de promover esa complejización de la psique colectiva y la psique individual, ¿no? Que se están ahí retroalimentando todo el tiempo. Sí, en la práctica clínica, digamos que yo me doy cuenta cómo definitivamente ha llevado a una confrontación individual, ¿sí? De las personas en su aislamiento, han hecho que se confronten consigo mismo, las parejas que se confronten una con otra, las familias, con todas las crisis que puedan, pero salen cosas positivas de todo de esa confrontación. Pero yo sigo viendo que el ver que eso no le está pasando a uno, sino que todo el mundo está a través de las redes, que le llega a uno la mirada de todo el mundo que está en el mismo drama, es más impactante todavía, ¿sí? Puede haber comercialización, puede haber memes acerca del COVID, pero a mí me parece que
que prima lo positivo del miedo que puede dar, que puede llevarlo a uno como a una elaboración que de pronto pueda llevar a una transformación no solamente individual, sino un poquito más colectiva, pero no, sin mucha seguridad, ¿no? Sí. Anita. Yo quisiera hacer algo, es que yo pienso que también hay ciclos. O sea, a mí me parece ideal en todo el sentido de la palabra lo que plantea Daniel, que de verdad pudiéramos alguna vez la humanidad procesar una experiencia como una guerra, como otras pestes, y poder volvernos buenos, digamos, en el sentido de la destructividad, el contacto con la naturaleza, esos planteamientos. Pero yo siento que en este momento estamos como anestesiados. ¿Sabes? Yo creo que estamos en una planicie porque la experiencia es muy larga. O sea, yo creo que muchas de esas etapas que tú describes en el artículo las vivimos. Y fue el horror, se murió, oiga, se murió fulano, se murió. Sí, se siguen muriendo, pero no sé, evidentemente los datos muestran una disminución radical en el caso de Colombia, ¿sí? Entonces, me parece que también la gente se ha acomodado, ha habido formas de acomodarse. Hoy mencionaban en algún columnista en el periódico lo que significa la presencialidad nuevamente en los colegios. Otra vez esta parte de la juventud que yo pienso que fue uno de los grupos más golpeados, de pronto más que la tercera edad, no sé, bueno, por distintas razones, tú mencionas la cercanía con la muerte o algo muy válido, pero yo me pregunto si podemos verlo como un proceso homogéneo o como un proceso que se ha vivido en diferentes etapas. Primero, de, sí, está, qué artera, qué vaina, y luego la preocupación, y luego el horror sí, y el miedo. Y luego también yo vuelvo a lo de las vacunas. Yo no sé en qué medida ya el estar vacunado, si estoy protegido, yo tengo un escudo, también no ha minorado los miedos de muerte, porque es que esta parte que tú planteas del enfrentamiento con la muerte y el enfrentamiento colectivo, es decir, la posibilidad de la destrucción, de ciencia ficción, el fin del planeta, no se ha reducido, por lo menos en Colombia. Es que pienso digo, por lo menos en Colombia también, porque se ha disminuido considerablemente el flujo de noticias y de estadísticas y de mapas y de todo lo que en un momento inundó y uno consultó y miraba cuál es el país que está peor y cuál es, bueno, sí, todo eso y las medidas de los gobiernos, las mejores estrategias de las gobernantes mujeres, etcétera. En este momento, como que yo no sabría decir qué país está peor, qué país está... y miro y me encuentro con que de 700 muertes en Colombia bajamos a 20. Entonces yo como que digo, yo estoy vacunada y los míos están vacunados y me muevo en un medio donde están vacunados. Entonces no sé, no sé. Y si, es decir, hay en el horizonte una amenaza que efectivamente sí está afectando mucho, que es el miedo a al cuarto pico. Vuelve, de hecho, porque alcanzamos una tranquilidad y ya la medio inmunidad de rebaño, pero ojo, se nos viene el cuarto pico. Lo anuncia para finales de octubre. Entonces, no sé cómo incorporar lo cíclico dentro de este planteamiento de la regresión en el vientre, la experiencia en el vientre de la ballena. Pero sí tiene que ver también, es otra variable, ¿no? El de lo cíclico, ¿cierto? Sí. Algo que me gustó mucho del artículo y que me puso a reflexionar un poco sobre mi proceso es volver mi encierro
como el estar en el vientre de la ballena. De hecho, hacer de este cierre físico algo más simbólico, y yo decía, oiga, pero yo puedo mirarme desde el mito y puedo asumir el mito y puedo convertirme en el héroe que está en el vientre y tiene que salir, y tiene que salir. Decía, oye, interesante hacer ese ejercicio de dejar mirar estas cuatro paredes como cuatro paredes físicas y mirarlas más bien como ese proceso de entrar al vientre y vivir ese proceso y salir. Dije, ve, voy a tratar de trabajarlo y mirando un poco lo que decías, Daniel, de pues todo ese desorden, todo ese caos, toda esa angustia, su desestructura, desbarata, pero a la vez permite emerger la imaginación y la creación, ¿cierto? Decía, oiga, sí, el encierro yo no debo normalizar el encierro, sino más bien debería es casi que caotizarlo para que eso fluya. Sí, Y, sí, y sí, me sí. surgía una pregunta. Ahora, miraba ahora que decía Anita en unos artículos, veía unas noticias de que hay un porcentaje muy alto de profesores y de trabajadores que no quieren volver a su trabajo. ¿Cómo podrías mirarlo, Daniel, ese fenómeno? Eduardo, y otros no solamente que no quieren, otros que no pueden, que ya se volvió una incapacidad psicológica, ¿no? Así que, Sí, Daniel. Sí, pues eso es pero yo siento que con respecto a los cambios que todavía, como decía Juan Carlos, que todavía no sabemos hacia dónde van, y que precisamente la metáfora del vientre de la ballena es que algo se incuba, algo que también nos es difícil identificar, concretizar, ¿no? Pero yo siento que algo sí se está moviendo, y con respecto a esto de si ya como que volvimos a una normalidad o que ya no tenemos miedo a la muerte, pero yo siento que los jóvenes, así como de los 15 años, los 20, sí realmente ya vienen como con otra conciencia y con otra sensibilidad que no tienen ni mi generación ni las generaciones anteriores en relación a la ecología, al respeto por los animales, a la conciencia de la diversidad. Yo siento que eso sí ya está presente, y todos esos cambios nos chocan más a nuestra generación y a las anteriores, porque los jóvenes realmente yo siento que se vienen con otro chip, con otra conciencia que se está dando, que está como que ya está presente en ellos. No sé si a nivel mayoritario, pero sí, si lo comparo como con la conciencia que yo tenía cuando estaba en la universidad, y hay muchísimos más que están como en con esa Sí. sensibilidad. Sí, fíjate que ahí en el artículo de Stein que hay casi que una conclusión de la segunda entrevista, y es que hay una reflexión de lo que dijo Jung, y es que era posible que, que estuviera naciendo una nueva humanidad, y Stein dice, bueno, fenómenos como este de la pandemia puede estar como generando crisis y movimientos internos que conduzcan a ese renacimiento, pero él mismo dice, se trata de un proceso absolutamente lento a largo plazo, porque se habla es de la era, ¿no? De la era de Acuario, pero eso sería como una mirada muy optimista con todos estos muchachos que pueden estar en las nuevas generaciones naciendo con otra mirada muy distinta a esta otra mirada, pero ahí al ver lo colectivo en donde se aprovechan tanto el poder como para continuar haciendo robos y corrupción, ahí muchas veces uno dice, increíble que no se esté produciendo ese cambio a todo nivel, sino en muy pocos, digamos, ¿no? Yo Sí, señalaría Anita. otra cosa complementaria a lo que plantea Daniel de los jóvenes, que estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Eso sí que es un fenómeno que ha surgido precisamente de la conciencia del efecto del ser humano sobre el planeta. Sí, nos hemos tirado el planeta. Lo que se está viviendo es un castigo, la naturaleza protestando. Bueno, sí, todo lo que se ha escrito alrededor de eso, de voces muy autorizadas y de artículos de tipo técnico, etcétera. Bueno, yo señalaría otra cosa que se me ocurre en este momento, que puede no tener conciencia, no provenir de una conciencia consciente, digamos, que es
la salida de grupos de personas, pues lo que yo conozco, de tercera edad sobre todo, que se salieron al campo, se están saliendo al campo. Personas pensionadas, yo digo la generación nuestra, no sé si, tú dices una cosa muy interesante en el artículo, que es esa ruptura con la naturaleza hizo perder toda la carga emocional que se puede recibir de esa vinculación con la naturaleza, y es lo que uno siente caminando descalzo sobre el pasto, ¿sí? Porque leer ese párrafo me hizo evocar relaciones con la naturaleza a nivel de olor, de sensación, y en este momento que tú mencionas lo de los jóvenes, que es una conciencia, una formación de conciencia, yo señalo el proceso que yo sí creo que es bastante considerable de las familias o pues, mujeres, bueno, yo conozco muchas amigas, mujeres solas que se han ido a una finca, que han vendido incluso aquí o han dejado un apartamento o lo que sea y están viviendo en el campo, están cultivando y mandan fotos porque el productos que están cultivando para autoconsumo, entonces yo creo que ahí habría como, no sé cómo se esté dando en otros países, pues, yo mencionaría a nivel, por ejemplo, de movimiento inmobiliario, hay una demanda en Bogotá, bueno, por casas. Hay una gran demanda digamos, en los pueblos satélite de Bogotá, ¿no? Chía, en Cota, la gente enloquecida del apartamento durante un año y medio, están buscando casa, ¿sí? No apartamento. Entonces hay como una ganancia de espacio, de lo que significa la casa, por una parte, y por otra parte lo que yo mencioné, que es irse al campo, como tal. El campo se está revalorizando, seguramente igual se está revalorizando la finca raíz en el campo, el valor de la tierra, pero quiero señalar eso también como uno de los fenómenos sensibles de la pandemia, ¿no? Pues, igual digo colombiano, no, me cuesta trabajo hacer una mirada. Anita, Sí, dale, María Marcela. yo soy una damnificada de la pandemia, y lo digo damnificada, pero lo digo en un sentido muy positivo, porque justo antes de la pandemia vino como un cambio laboral y luego un cambio de vivienda y yo me vine a vivir al campo, ¿no? Me vine a vivir al campo y mi trabajo también cambió completamente a dedicarme de lleno a la consulta. Sí, estoy sembrando, estoy intentando que me prenda un trigo que estoy sembrando, pero realmente sí he vivido ese cambio y me produce también pues como una cierta extrañeza el ver el retorno de muchas personas cercanas a lo mismo de antes, ¿no? Porque para mí el cambio fue de 360 grados. Entonces, es curioso, ¿no? Supongo que ahí hubo como una sincronicidad de situaciones, un poco yo lo he vivido casi que como un tiempo sabático, ¿no? Sí. Como que todas las dificultades han propiciado algo diferente, algo distinto, ¿no? Esa ha sido como mi experiencia particular, pero pues no, veo en muchos casos un retornar a lo mismo, y un retornar a lo mismo también veo en el tema laboral, cómo está siendo de difícil para la gente volver a la presencialidad nuevamente. Sí, sí, sí. Ahí yo pienso que así como María Marcela tuvo ese cambio que de sitio de vivienda a un sitio más en contacto con el campo, yo pienso que otras tantas personas pueden estar llevando a cabo esa transformación, porque esto fue una transformación. Y lo ideal es que el número que ahí no hay estadísticas de ese tipo de cambios,
pueda ser como más numeroso del que uno piensa, ¿no? Yo como que también cuando hablaba Anita del campo, me doy cuenta de la necesidad que tiene uno en este momento de tomar vacaciones que lo pongan en contacto con el campo, con la vegetación, con la playa, sí. Y yo en la práctica clínica casi que era una recomendación de las pocas que hago, y es con después de toda la pandemia, es salgan a ponerse en contacto como una cosa terapéutica, ¿sí? Como un remedio, porque me doy cuenta de los beneficios que trajo en mí directamente, ¿no? Luego de ese largo encierro, ¿no? Para proseguir, Permiso, sí, dime. sí, permiso. La pandemia ha sido una situación límite, y como yo siempre digo, en las situaciones límite se conoce lo mejor y lo peor de las personas, de los seres humanos. De hecho, un poco con lo que decía María Marcela, ya se habla de un síndrome que es el síndrome de la cabaña, que es la dificultad que muchas personas tienen para volver a retomar su vida. Es decir, si se me hizo muy complicado el encerrarme, el confinamiento al inicio, ahora lo complicado es retomar la vida que tenía antes de la pandemia. Esta pandemia también ha hecho que muchas personas, entre esos yo me incluyo, volvamos a nuestras raíces. Es decir, en las situaciones límite uno como que se acuerda de las personas importantes en la vida. Yo soy de la promoción en el liceo del año 96, hace poquito. Y entonces un compañero estaba pasando una situación muy compleja, y entonces yo decido generar o crear un grupo de WhatsApp de toda la promoción, todo el grupo. Los busco, creo esto, y ha resultado ser muy terapéutico. Ha resultado volver a las raíces, compartir, reír, pero también ha resultado importantísimo porque hemos podido hacer hasta contención. O sea, acaba de morir mi padre, ellos estuvieron muy atentos todos, y eso se siente muy agradable, sentir esas personas allí. Murió una semana antes de mi padre la mamá de otra compañera, es decir, dentro del grupo, así como nos hemos reencontrado, hemos compartido, también hemos vivido la experiencia de varios de los padres de mis compañeros durante la pandemia, han tenido que ir. Entonces, y nos ha tocado lidiar con la muerte durante todo este episodio dentro del grupo. Y creo que no eres el único. Sí, fíjate que yo también he construido varios, cuando ya estén formados, me he incluido como una necesidad también de contactarme con los demás. Tengo varios grupos y en todos hay como ese factor humano en movimiento, ¿no? Entonces yo creo que es importante, sí. Daniel, hay también en tu artículo hay una comparación del coronavirus con una crisis de la mitad de la vida que me pareció interesante, ¿no? Y en la que en el plano personal, pues el individuo deja de iluminar hacia afuera para empezar a iluminar hacia adentro. En el transcurso, pues comparándolo con el transcurso del sol, llega al cenit y es la segunda mitad de la vida en donde se empieza como a darse cuenta de que todos los objetivos no son la máscara social y el yo, sino que empiezan a ser como cosas más espirituales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Tú ves señales de que a partir de la pandemia se esté produciendo un cambio de actitud en la humanidad, bueno, por lo menos en tus pacientes? ¿Crees que pueda conducir a adquirir una nueva actitud hacia la vida y hacia la muerte, como lo mencionas en el plano individual? Quizás lleve al ser humano a adquirir hábitos más equilibrados, como por ejemplo cuidados relacionados con el cambio climático, o tal vez a una actitud más orientada a lo femenino, arquetípico y al reino de la diosa, como lo planteaba Whitman. Sí, un poco la comparación era esa, ¿no? La primera etapa a nivel individual pues, del ciclo de vida se da como un movimiento hacia la expansión, hacia la conquista, al conquistar territorio, ¿no? Que eso ha sido como también la humanidad que ha buscado esa diferenciación, el tratar de someter a la naturaleza.
y ya llega un momento en que primero eso ya no es viable y hay una necesidad también para que sea sostenible pues la continuidad de la humanidad, de establecer otro tipo de valores, de principios, de prioridades, ¿no? Que puede dar lugar a eso, un modo de vida también ya no tan basado en buscar la diferenciación, ¿no? Que nos llevó a la construcción ahí de los estados, sino el reconocimiento de lo que nos vincula como especie y como habitantes del planeta, ¿no? En conjunto con lo que hemos conseguido, retornar un poco a esa noción de la participación mística, ¿no? No es regresar a esos pasados, sino poderlo integrar con los logros de la conciencia, ¿no? Que además Jung siempre como que eso lo recalca mucho, ¿no? Que la conciencia y el desarrollo de la conciencia fue necesario toda esta diferenciación, pero que se ha vuelto unilateral y necesita complementarse con los aspectos anteriores. Pues yo siento que, o sea, es que es inevitable, o sea, si no hay un cambio de actitud, de valores, de perspectivas, de prioridades, pues ya no es viable nuestro paso por el planeta. Sí, sí. Y fíjate que así esos cambios están como muy relacionados con lo que es el mundo extravertido versus el mundo introvertido, ¿no? Así que antes de la pandemia era mucho más valorado el mundo externo de logros materiales, y en este momento como que la pandemia sí ha llevado a que se vuelva más importante la introversión que la extraversión, ¿no? Sí, pero no sé qué opinen los demás. Yo estaba pensando en algo relacionado con la máscara y con los efectos, porque hay unos efectos obligados que no sé qué tanto puedan provenir de la inmersión en el inconsciente o puedan ser producto de las circunstancias como tal, o las dos cosas, ¿sí? Pero a mí me llama la atención la quiebra de varias empresas de cosméticos. Sí, Sí. y es la máscara. Sí, yo no soy una persona vanidosa, pero algo de maquillaje. Pues, yo me pongo la máscara, el tapabocas para salir, solamente me pinto los ojos. Si me pinto los labios, me tiro el tapabocas. Y, y me parece que de verdad para personas, para mujeres, ahí sí hablo de mujeres, no que no habría hombres vanidosos, pero no se maquillan, por lo menos tanto, tiene que cambiar y tiene que afectar, porque es que si yo soy consciente de que el maquillaje me embellece y que yo soy linda, etcétera, y de repente estoy casi que como los talibanas, pues tiene que empezar a afectar lo que dice Juan Carlos, ¿no? No sé si positiva, si negativamente, pero es, de repente yo estoy concursando en además del aislamiento, de las distancias, etcétera, pero con una cara que no es la mía, a la que yo no estoy acostumbrada. Yo no estoy acostumbrada, yo estoy acostumbrada, hablo a nivel de otras mujeres, a una cara que creo que mejoro con maquillaje. Y resulta que no la puedo exhibir, porque solamente puedo exhibir esta parte. Entonces yo creo que necesariamente va llevando a cómo me redefino, ¿sí? Que sería, que también está planteado, y yo quería reiterar sobre lo que Juan Carlos dice, y es que me pareció buenísimo el símil de la pandemia con la crisis de la primera mitad de la vida, ¿no? Es toda la redefinición de prioridades, de objetivos, que vuelvo a decir, no sé si provienen del inconsciente, si son producto del proceso, si la vida me obligó a no volverme a pintar los labios porque no me los ven, ¿sí? Y para vérmelos yo sola, pues, entonces, creo que esa parte del cambio del rostro a través de la pandemia. Es curioso, pero yo encontré en Facebook como una encuesta, como una de Argentina, en donde dice, ahora que flexibilizaron el uso del barbijo, como dicen ellos, ustedes se lo van a poner, se lo van a seguir poniendo,
y la mayoría de las voces dicen sí, Mm. y son, son voces de mujeres en general, ¿no? Pero me llama la atención eso, y cuando uno sale y volvemos también al mundo de ciencia ficción, yo a veces miro, estoy en el supermercado, y miro y yo digo, esto es ciencia ficción. Todos los seres del planeta eh, tapados con un tapabocas, nos vemos rarísimos. Y mira uno por todas partes y todo el mundo lo tiene. Entonces, ¿cuánto lleva esa parte de taparse el rostro con el cual nos comunicamos hacia afuera? ¿Cuánto lleva a obligarse a comunicarnos hacia adentro? Que es un poco la inquietud que planteaba Juan Carlos. No sé qué piensas, Daniel. Me parece interesante porque con respecto a eso de cambio de prioridades, ¿no? Porque precisamente en nuestro mundo contemporáneo las dos industrias que mueven más dinero son las armas y los cosméticos, ¿no? Entonces, precisamente la necesidad de replantear primero lo que está detrás también del hecho de estar todo el tiempo paranoico con respecto al otro y las armas, y lo que hay detrás también de los cosméticos, de la identificación con la juventud, con el hecho de ocultar el paso de los años, quizás es parte del movimiento, ¿no? Empezar a valorar esos aspectos que se tenían negados o reprimidos o rechazados, ¿no? Como la enfermedad, como el paso de los años, como Sí. otras bellezas más sutiles, menos evidentes, más complejas. Sí, sí, y fíjate con lo que dicen es, y planteado desde el punto de vista de la máscara, como dice Anita, y viendo que, digamos que por un lado está la máscara y la sombra es como su complemento. Oiga, ¿será que el hecho de que la máscara se haya transformado y que sea menos importante ha hecho que uno pueda como explorar más la sombra? Que no me parecería nada raro, porque es que la introversión lleva a que tenga uno que sumergirse en su mundo interior, ¿no? Y su mundo interior pues tiene las cosas negadas, ¿no? Negadas por la máscara. Si no necesitamos tanto estar negando cosas para agradar a los demás, pues necesariamente podemos entonces tratar de conocer un poquito más nuestra sombra, pero ahorita es que se me ocurre así muy en borrador de que puede Eso es estar bien sucediendo. interesante porque yo este artículo pensaba también hacer como un análisis simbólico de los síntomas, viéndolo como algo que nos está promoviendo un movimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pérdida del olfato, que también es como característico pues del coronavirus, pero también del hecho de estar con la nariz tapada, ¿no? Y toda pérdida también implica una ganancia en otro aspecto, una limitación exige el desarrollo de otra sensibilidad, y así pensé hacerlo como con diferentes situaciones que nos limitan ahora, nos están promoviendo, por otro lado, el despliegue de otra actitud, otra sensibilidad, ¿no? Entre ellos lo de la máscara, lo del olfato, como muchas de circunstancias que lo vemos como una limitación, nos exigen el despliegue quizás de esas sensibilidades o perspectivas que no las desarrollamos si no es a partir de una exigencia, ¿no? De acuerdo. Oíme, y otro aspecto como que ibas a decir algo, María Marcela. Sí, me haces pensar en uno de los síntomas muy característicos del coronavirus, que es el cansancio y la necesidad de dormir También. mucho. Sí, sí, sí. Y precisamente yo iba a tocar ese tema, y es que otro aspecto que mencionas es que la pandemia ha hecho que haya aumentado la necesidad de dormir en las personas afectadas y una mayor recordación de los sueños. Te iba a preguntar acerca de eso, si lo has comprobado en tus pacientes, pero también de una vez vincularlo con lo otro que mencionas, si es que participaste en varios espacios de terapeutas en torno al movimiento onírico que produjo la pandemia. Entonces, ¿por qué no nos cuentas también sobre las impresiones que tenían esos especialistas respecto a lo que encontraban en su práctica clínica? Sí, no, la más recordación de sueños, pues
pueda que tengan que ver con el ensimismamiento, pero también con el hecho de en los primeros meses de la cuarentena, que la gente estaba mucho más en la casa, pues dormía más, no tenía que despertarse como tanto, entonces era como mucho más fácil también que recordara los sueños, o a veces se le atribuía a eso. Y con respecto a la de participé como en 4 círculos de sueños en los que cada persona, una persona comentaba un sueño y le tratábamos como de dar un sentido de lo colectivo, pero había como motivos que se iban repitiendo, que son un poco los que, bueno, y que también estuvieron muy presentes a lo largo de este año en los procesos que acompaño individualmente. Entonces ahí aparecía lo de la ballena, lo de la policía. Me pareció interesante que muchas personas tenían esa relación ahí con entes así como del orden que aparecían como en aspectos luminosos y oscuros. Ahora justo, no, ya lo acabé, un artículo sobre las vírgenes negras también, que supuestamente ahora hay esta imagen de la mujer oscura como representantes de esa energía de lo femenino, telúrico, también está como presente, y hay un movimiento como interno psíquico de introducción de ese aspecto como compensación a la identificación con el lado más de la luz, más aéreo de la divinidad, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí, Yo tengo sí, otra sí. pregunta, A ver, Anita. que es lo de la imaginación oscura, ¿sí? Yo creo que tú planteas pues, una serie de aspectos del caos, de la decisión, etcétera. Yo quisiera como que ampliar y la conexión con las teorías conspirativas. ¿Por qué, por qué escoges ese aspecto de la imaginación oscura, que es muy válido, y lo ligas con diferentes fenómenos digamos, de aspectos muy negativos, o de proyecciones a otros? Sí, Ujú, complementando un poquito lo que dice Anita, fíjate, es que, porque es que de lo que te entendí, ahí estás como haciendo el planteamiento, tomando el planteamiento de Donald Kalchik sobre que la pandemia parece haber activado esa imaginación oscura en los pacientes en el sentido de desencadenar, es que me parece importante eso, de desencadenar traumas del pasado que estaban dormidos, ya fuera individualmente, en parejas o en familias, y que la pandemia entonces lo que hacía era como activar todo eso, ¿sí? Entonces, yo no sé si complementando lo que dice Anita, tú has como comprobado eso en tu práctica clínica. mm. Sí, o sea, ese planteamiento es como bastante complejo y no he profundizado en eso, pero una de lo que también como percibí o entendí de los planteamientos de este autor es que una de las formas de reacción de nuestra psique ante el caos, ante situaciones estresantes, es la escinsión, ¿no? La polarización de aspectos internos. Y entonces las teorías de la conspiración precisamente son la expresión de esa escinsión entre los aspectos como negativos, hostiles, internos, proyectados hacia el exterior, y los aspectos luminosos, como identificándose con ese aspecto. Entonces, que se meten un poco en las teorías de la conspiración, tienen todo un camino de salvación, son los que tienen información privilegiada, son los que están como en el camino del bien, y proyectan bien sea en los que están detrás o de las vacunas o del virus, como todo el aspecto negativo, ¿no? Entonces, y este autor plantea que las situaciones de caos generan creatividad, pero también pueden Ujú, generar precisamente ujú. esa creatividad pues, paranoica, ¿no? De conspiraciones, de elementos hostiles, que en muchos casos son reactivación del registro interno, que tiene como la oportunidad de significarse a partir de las circunstancias que se están viviendo en el exterior. Y yo no he profundizado así a nivel de estadísticas, pero la sensación que me da es que entre mis pacientes que tienen esta relación así como más difícil o que son más paranoicos con respecto a las autoridades oficiales, pues sí hay una relación ahí con el registro paterno y con la autoridad ahí como bastante
complicada. Y otros lo relacionan con el narcisismo también, que es Ujú. interesante la adopción de estas teorías de la conspiración. Sí, sí, Pero es sí, que este artículo son como menciones de muchas cosas que yo tampoco he profundizado, ¿no? Entonces sí. No, entonces no lo manejo con pero profundidad. me parece que golpeas en varios puntos y entonces dan como muchas ideas. Pongamos, cuando estabas hablando de las teorías conspirativas, también me acordé que Stein las ve como un mecanismo de defensa en negar que existe una catástrofe mundial y que no está en contradicción con lo que estabas diciendo, ¿no? Pero también es muy lógico que aparezca eso, ¿no? Es el negacionismo. Y eso no está ocurriendo, eso no queremos que eso esté ocurriendo. Entonces simplemente no nos vacunamos porque no creemos que eso esté sucediendo, ¿no? Mm. Que Bueno, sería lo y de las poblaciones, las poblaciones que se niegan, los movimientos antivacuna que tienen diferentes proporciones, que yo creo que son más numerosos en Europa y en Estados Unidos que en Latinoamérica. Pero aquí una encuesta del DANE dio un 17%, ¿no? De población que no se quiere vacunar en esa encuesta. Pero los movimientos antivacuna en Alemania, en Francia, además han sido muy bravos. ¿Sí? En Estados Unidos, que curiosamente ahí se ubican en los estados republicanos, ¿no? Claro, sí, tú hablas La de los población negra y los estados republicanos, eso sí son parámetros. sí, paradójico. Sí, ahí Stein tiene una reflexión muy curiosa porque dice, oiga, soy norteamericano, ¿sí? Sé cómo somos los norteamericanos en ese sentido de ver solamente lo positivo, lo luminoso y no ver los problemas. Entonces, que se explica muy fácilmente el negacionismo, los movimientos tan grandes de personas que no creen en la vacuna. Pero dice, yo vivo en Suiza y en Suiza también llegó a ser el país más infectado porque la gente tampoco, no dicho, ahí sí, ni los Estados Unidos ni Europa. Entonces, casi que en ese sentido sí, Latinoamérica es un poco, como que resultó un poco más realista en ese sentido, ¿no? Quizás tenemos más facilidad para ver las cosas negativas que en otros países, ¿no? Más desarrollados. Eduardo, ibas a Daniel, mencionar. sí, tú haces una referencia que me parece interesante a los espacios que hacen alusión simbólica a lo liminar, que son esos, me acordé de los no lugares de, se me fue el nombre, Aubry. Marca Auge. Sí, correcto. Ah, Que son esos los sitios de los aeropuertos, los supermercados, los sitios de intercambio, los cruces. sí. Esos quedaron bloqueados con la pandemia. Todos esos sitios se cerraron. O sea que son Sí. espacios que no permitieron ese tránsito. Me he dicho, tú citas a Hermes como, como el mensajero. Hermes ya no mora en esos espacios. En la pandemia yo podría decir que estos espacios donde estamos encerrados se pueden transformar en esos, transformar en el espacio liminares. Y quizás esa fue la compensación, ¿no? Cuando estos espacios liminales del exterior dejaron de funcionar, pues como que se consteló, que se activó más bien ese espacio liminal más simbólico, más interno, ¿no? Que es supuestamente, o sea, la propuesta metafórica del artículo es esta, que estamos en ese estado de transición, en esa etapa liminal en el mundo que no ha acabado de morir y en el otro que todavía no ha acabado de nacer. Entonces estamos desorientados, confundidos, con la pérdida de los dioses anteriores, pero todavía no sabemos a cuál dios rendirle culto, ¿no? Estos como las redes podrían transformarse también en esos espacios simbólicos, liminares, a Las pesar de redes, toda sí, a pesar de toda la controversia, y ya las redes más interactivas, ya podrían transformarse adquirir yo no esa he dimensión. profundizado mucho de lo de las redes, pero hay psicólogos junguianos, este filósofo, que es filósofo alemán, que ha profundizado mucho en lo de las redes, lo simbólico de las redes, pero puede ser interesante un poco explorar, pero yo no he explorado mucho ese.
Eso es porque sí es algo con lo que estamos conectados todos, está muy presente, o sea, debe tener ahí su componente simbólico y que hace parte también del momento peculiar de la época en la que estamos viviendo, ¿no? La tecnología, las redes sociales, internet. Sí, sí. Hay otro aspecto, ya que estamos mirando ahí los aspectos que tocas, y es el otro vínculo que haces entre la pandemia y los estallidos sociales. Sí, ¿de qué manera te parece que están relacionados? Me pareció como... Pues es que como parte de la sombra también a nivel individual, es como el retorno de lo que ha sido reprimido, de las heridas que no han sido sanadas. Llega un momento en que es como que inevitable hacerle frente porque como compensación de la psique, como autorregulación es necesario, o sea, se introducen a veces de manera abrupta, ¿no? Entonces en la crisis de la mitad de la vida puede ser una enfermedad o bueno, diferentes circunstancias a nivel colectivo. Me parecía que todos estos estallidos sociales de los jóvenes que reclaman circunstancias que les permitan desarrollar pues, sus proyectos de vida, de las mujeres que han pasado por experiencias de abuso, como que hacen parte de las heridas colectivas o de los aspectos reprimidos que ahora irrumpen como compensación y promueven esa orden social más complejo e integral, ¿no? Entonces, era como esa metáfora de los estallidos sociales como los elementos que han sido reprimidos o las heridas que no han sido sanadas y como necesario de que irrumpan para la promoción de ese orden que está como pendiente, que está en esa necesidad de surgir. Entonces me parece que en esta pandemia ha habido como que pueda relacionar con eso, ¿no? Sí, sí, porque uno está muy acostumbrado a ver el análisis a nivel político, ¿no? Esto sería un análisis a nivel psicológico de esos estallidos, ¿no? Pero también estaría el protagonismo de los jóvenes, ¿no? Es decir, lo que Daniel menciona de la conciencia, de la conciencia planetaria de los jóvenes y la conciencia y la construcción de una relación con la naturaleza que los lleva a defenderla, a defender lo que sus ancestros han desbaratado. Me parece que también, es que a mí me impresionaron me impresionaron los videos, todo lo que vimos de los paros, pues con toda la represión y con todo, pero es decir, eso no había sido visto en Colombia nunca. Y eran jóvenes, sí, había un que otra persona mayor, ¿no? Pero estaba pensando en este momento, si toda esa transformación que afecta a los jóvenes al crear esa conciencia, que lleva a protestar porque se tiraron el planeta, también lleva, en el caso de países como Colombia, con pues, todo lo que se han tirado, los jóvenes protagónicos, la primera línea, y jóvenes, y uno decía, pero vuelven a marchar mañana y vuelven a marchar y vuelven a marchar y enfrentar, es decir, los quebraron porque les dieron muy duro, es decir, ya vinieron los asesinatos, los desmembramientos, pero están anunciados varios paros para mañana, por ejemplo, ¿no? En la universidad donde trabaja Margarita, mi hija, les llegó un comunicado y es que mañana todo virtual porque estaban anunciados diversos paros en la ciudad. Entonces, ¿quiénes están protagonizando eso? Los jóvenes. Sí, 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 casi que hay una enseñanza de los jóvenes hacia los mayores, que es otra, sí, otra cosa con la que no estábamos acostumbrados, un cambio de paradigmas en ese sentido, ¿no? Sí, porque es muy masiva, es decir, y no, pues no solo las de Chile fueron muy masivas, las de Estados Unidos también con lo de George Floyd. Sí. O sea, hay un cambio en la posición de los jóvenes que además son los que pueden salir, los que quieren salir, los que necesitan salir, los que han sufrido mucho el confinamiento.
Sí. Y tratando, digamos que eso serían como aspectos positivos también que se ven a partir de la pandemia y tratando de ver esas ventajas de las crisis, así como después como les decía, de una depresión puede salir la persona fortalecida. Sí, Stein también propone que la pandemia ha hecho que se despierte un sentido como de comunidad entre la gente, ¿sí? De ayuda mutua que antes no existía, ¿no? Entonces, yo no sé si también veas otros aspectos que se pudieran ver como beneficiosos a partir de la pandemia, Daniel. Sí, yo pienso, y como cercano a lo que habla Hillman, que parte del movimiento también es como del monoteísmo al politeísmo, ¿no? Que es un poco la valoración también de la diversidad humana, de las diferentes orientaciones sexuales, ahora también las diferentes modos de pareja, como que está viendo una despliegue precisamente de esa diversidad de diferentes aspectos que también hace como esa expresión del reconocimiento de la diversidad interna, ¿no? De diferentes aspectos que nos habitan. Y eso también uno lo ve mucho más sensible en los jóvenes con respecto a eso, al género, a la homosexualidad, todo ello. Ya vienen como mucho más habituados a eso, a las nuevas formas de pareja también, o Sí, de familia. sí, sí, sí. De Que acuerdo. eso antes estaba eso, excluido, eh, reprimido, negado. Mm, Sí. Hay otro elemento que tocas en el artículo, es el de el del, un elemento catalizador de la crisis de la mitad de la vida, es la relación que manejamos con nuestro cuerpo. Pues, Siento que sí. cuando hablas de la pandemia, pues obviamente siente uno que despierta también esa conciencia por el cuerpo, bien sea en negativo o en positivo, ¿cierto? Cuando me volví a mirar mi cuerpo después de varios meses de encerrona, era 10 kilos más ancho que antes, Sí. pero eso obviamente me obligó a pensar un Mm, poco más, o lo ha obligado. Siento que eh, que la pandemia ha hecho, y como tú asocias esa crisis de la mitad de la vida, la conciencia del cuerpo se ha vuelto como fundamental en este momento también pues en general, ¿no? ujú, sí, la ujú. conciencia de nuestro cuerpo individual y nuestro cuerpo colectivo, ¿no? Que Colectivo. es el planeta. Ujú. Sí. Sí, sí, sí. Sí, porque están muy relacionados en ese En sentido, ¿no? relacionado. Mm, Yo iba a mencionar lo que se acaba de aprobar en Suiza, el paquete de reformas que se acaba de aprobar en Suiza, con los godos que son, todo lo del matrimonio, el matrimonio de mismo sexo, los derechos, etcétera, hasta el derecho de las mujeres lesbianas recurrir a la inseminación artificial, ¿no? ujú, Yo me quedé aterrada. Suiza es un país muy godo, muy godo, muy godo, y muy, además muy fragmentado, ¿no? mm, Culturalmente, y con todo el cuento de los cantones, pero muy godo, ¿no? Y aprobaron un paquete completo de medidas que se relaciona con lo que dice Daniel, que es, oiga, de pronto de las entrañas de lo más conservador y tradicional salen mm, las propuestas y reformas, ¿no? Más ujú, revolucionarias, ¿no? Más que alteran una nueva realidad, ¿no? mm. Sí, y la toma de decisiones de verdad, de lo que dice Sanita en Suiza, en donde tienen que ponerse de acuerdo para tomar una decisión de esas, absolutamente todos los cantones, sí, es que es casi que imposible, y entonces que salgan con una propuesta de esas hacia aprobada ya, sí, súper sorpresivo, sí, de acuerdo. Mm, sí, ahí es que también me parece que el artículo de Stein como que complementa mucho el tuyo eh, y tiene una mirada positiva porque propone ver la pandemia como una revelación, como una epifanía, pero la tarea nuestra sería
como ver e interpretar de la manera más sabia el significado que tiene eso que estamos viviendo. ¿Sí? Y eso podría llevarnos a una transformación de nuestra propia conciencia. Pero si no lo logramos, dice él, el futuro va a ser muy doloroso. Que puede ser esto, que ese símil que yo hago con la persona deprimida. Oiga, si no logra salir, va a ser muy doloroso. ¿Sí? Pero si logra salir, va a haber una transformación muy grande, ¿no? Y ahí uno se podría preguntar si será que podemos hacer como Perséfone, estar en viaje hacia el inframundo, y lograr salir transformado como ella, o si nos quedamos en el infierno. ¿Sí? Y eso en lenguaje junguiano, que esto creo que lo mencionas también, Daniel, se traduciría en: ¿será que podemos resistir esa tensión entre las fuerzas contrarias para lograr encontrar una síntesis que concilie el alma del mundo con la sombra del mundo, que es lo que estamos viviendo en este momento? Sí, y ahí yo pienso que solo tenemos poder de intervenir en nosotros mismos, ¿sí? No en lo colectivo es mucho más difícil, ¿no? Por eso les digo que yo tengo un gran interrogante con lo de las redes, pero me parece que sí puede generalizarse un poco más todas estas inquietudes, ¿no? Y que en la medida en que la mayoría de las personas logren hacer esa conciliación de fuerzas contrarias, pues podría haber un cambio y una transformación global. Pero por supuesto que no es ni tan fácil de medir, ni tan fácil de que suceda, ¿no? Pero yo confío más en el proceso interno, ¿sí? De que cada uno de nosotros podamos sacar partido de esta situación como tan complicada que nos ha tocado vivir, ¿no? Sí, yo lo que siento es que más que poder, eso, como conseguir algo como producto de la voluntad, es esa disposición a soportar la tensión interna de contrario, soportar la incertidumbre, ¿no? Porque precisamente las teorías de la conspiración no soportan ni la ambigüedad ni la incertidumbre, sino se van. Los buenos son estos, los malos son estos, y tienen todo clarísimo, ¿no? Y los que no nos adherimos a eso, pues tenemos que soportar que no tenemos las cosas claras, de que tenemos que ponernos la vacuna y dudamos, pero lo asumimos, estar con esa constante duda y esa tensión, porque ahora no hay certezas que valgan, ¿no? De acuerdo. Sí, hay un aspecto que recordé yo, cuando, a ver, al comienzo, porque eso no lo he vuelto a ver, pero al comienzo me llamaba mucho la atención que en distintas partes del mundo se estuvieran viendo platillos voladores de nuevo, y eran distintas regiones del mundo. Yo decía, oiga, esto se parece mucho a todo lo que describía Jung en el libro sobre los ovnis, que lo atacaron tanto sin haberlo leído, pero él lo que decía es, oiga, sucedió sobre todo en Estados Unidos en una época absolutamente crítica, en donde la gente no sabía qué hacer, y entonces hay una proyección digamos que el mandala en el firmamento, viéndolo como ovnis. Pero ahorita también, sobre todo al comienzo, yo pienso que ahorita la gente se ha acostumbrado un poco más a la pandemia, pero al comienzo fue tal la sorpresa que se dio un efecto muy parecido. Y había reportes de los militares también diciendo que sí, que era cierto, que efectivamente se había perseguido a un ovni. Y todo eso yo pienso que sí es producto como de esa crisis que vivimos al comienzo, ¿no? De estar como tan asombrados, y casi que se tiene que recurrir a cosas mágicas, ¿no? Como que se activa el arquetipo del Salvador, ¿no? Entonces, por eso yo decía, Jung, que en momentos de crisis como que la humanidad siempre ha mirado hacia al cielo y proyecta un poco en esas figuras mandalecas el arquetipo del Salvador. Que para Claro. mucha gente ese Salvador también era Trump. Se formó toda
teorías alrededor de la figura de él. Claro, claro. Sí. En relación con lo del mito del dragón marino y de los esquimales, esta figura que termina con el hambre comiendo de parte de las entrañas del pez, ¿no? Que es el anhelo del alma, la vida, la emoción y la valoración de lo clásico, lo antiguo, lo artesanal, lo sencillo. Y yo estaba pensando en una experiencia comparable de pronto, que es la reacción de las mujeres en Francia, pues no sea solamente en Francia, pero terminada la guerra están las declaraciones de los manifiestos de las existencialistas, que es abrámonos a la vida, y se da un baby boom impresionante, ¿no? El baby boom de Francia pues fue uno de los más fuertes, y es toda esta parte que uno diría, lo último que yo quiero después de una guerra es tener hijos, ¿no? Y resulta que lo hacen, lo consignan, se lo lee uno, es abrámonos en todo sentido a la vida y tengamos hijos. Y si uno mira la pirámide francesa de posguerra, al poco tiempo de la posguerra, sí, el baby boom fue una cosa muy, 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 muy marcada. Se vio también en Estados Unidos, que vivió mucho menos la guerra, bueno, Alemania. Es decir, yo menciono el caso de Francia porque es el caso que más se ha reseñado, porque creo que situaciones como las de Alemania, la Alemania perdedora de la guerra, fue una situación muy diferente. Pero en Francia sí las mujeres existencialistas se lanzaron a la procreación, ¿no? Y a conectarse con la vida, y lo dicen así, con esas palabras, ¿no? Es muy lindo. Y Jung lo que dice precisamente es que la ballena representa, por una parte, el aspecto oscuro de la madre, que es el que genera la muerte, la enfermedad, la asfixia, el devoramiento, pero también representa el aspecto incubador, nutricio, que alimenta. Entonces, cuando hay esa inmersión en el inconsciente, se atraviesa por el terror de lo demoníaco, pero también es el alimento y las fuentes de vida, ¿no? Entonces, la pandemia o el vientre de la ballena tiene los dos aspectos, ¿no? Entonces, tenemos que soportar un poco el tránsito por lo oscuro, pero también estar sensibles a poder alimentarnos de lo que se produce en ese vientre, ¿no? Sí, y hace parte pues de ese ciclo de muerte-renacimiento, ¿no? Y el baby boom pues es una metáfora muy linda de lo que es el renacimiento, ¿no? María Marcela. Sí, estaba pensando en lo que es el paso de la pandemia a la endemia. La endemia es cuando ya, digamos, la infección por el coronavirus va a ser como un asunto de la vida cotidiana, como las infecciones respiratorias agudas en los niños, que son endémicas, pero que matan en menores de 5 años anualmente 4 millones de niños. Y antes de esta pandemia, a pesar de esa realidad tan dolorosa, pues nosotros no teníamos una cultura como la del tapabocas, o la de estoy con gripa y me quedo en mi casa, o estoy enfermo, tengo una infección respiratoria y mejor quédese en su casa y no vaya a trabajar. Entonces pensaba en que cuando mencionabas, Anita, todo este tema ahora de las cifras, es un poco también la cifra de la pandemia a la cifra de la endemia. Pasamos de la pandemia a la endemia. A mí me parece que estamos aún en un no saber el comportamiento de la vacuna, en un no saber esto que tú mencionas de un cuarto pico, en un no saber si esto va a tocar a otros grupos etarios y ya no a los grupos mayores de otra manera, en un no saber infinidad de cosas. Entonces pensaba en otras muchas endemias que tenemos, los accidentes automovilísticos, los asesinatos, las muertes por los opiáceos en Estados Unidos, los suicidios.
pero hay una que me pone a pensar de otra manera y es la pandemia del VIH, porque realmente lo que pasó con la pandemia del VIH, que hoy es endémica, es que allí hubo un aprendizaje, un aprendizaje en donde hoy por hoy una persona que se contagia con VIH tiene todo un cambio en su vida, más hubo un aprendizaje médico y ha habido una cantidad de aprendizajes en donde ha pasado de ser una enfermedad mortal a una enfermedad crónica manejable. No así con la infección respiratoria en los niños. No ha dejado de ser una enfermedad mortal en este volumen de cifras, 4 millones al año en el mundo. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué esta nos mueve tanto? ¿Por qué nos mueve tanto esta y no nos movían los 4 millones de niños menores de 5 años que fallecían por infección, que siguen falleciendo por infección respiratoria? Y entonces como que me pregunto, ¿qué podemos aprender de esta pandemia del VIH, no? Bueno, que estaba tan ligada también a lo afectivo, ¿no? Cuando tocó a las parejas homosexuales y tal vez vimos todas estas películas y todos estos documentales que tocaban tanto el alma. Nosotros no vemos documentales de niños que se mueren de gripa, ¿no? Y esto me está hablando a mí de una depresión en lo colectivo de que viene de más atrás, ¿no? Me pongo a pensar en eso. Hoy no sueno muy optimista, me he dado cuenta. Pero una pregunta, María Marcela. Perdona, una pregunta, María Marcela. ¿Los 4 millones de muertes de niños son de qué periodo? Porque no pueden ser en el mundo anualmente por infección respiratoria. Y lo puedes mirar en las cifras de la Organización Mundial de la Salud y de ahí para abajo el paludismo, la tuberculosis y enfermedades infecciosas. Es decir, ¿por qué esta nos toca de esta manera y por qué la otra no? Pues porque se había normalizado, se había vuelto una situación endémica. No nos sorprendan que las cifras del coronavirus puedan mantener también unos volúmenes muy significativos, pero ya entran en otra categoría de la forma de pensarlo, de la forma de vivirlo, ¿no? No, lo pregunto porque cuando promocionaron la vacuna del neumococo, perdón el pie de página, pero es que pusieron en los consultorios de pediatras, en donde yo acompañaba a mi hija a llevar a mi nieta, que morían al año 400.000 niños de neumococo. Y resulta que en todo por neumococo mueren 200.000 personas al año. Ay, se te fue la onda. Entonces, yo le dije a la pediatra, le dije, disculpe, pero... Claro, no, es que el neumococo es una cosa, es una bacteria, pero está el virus de la influenza, el virus de la influenza 1, 2, y las mutaciones de los virus. Sí, no, fue ¿Hola? Lo conecté con ese que era absurdo, y la pediatra dijo, no es la cifra, no importa, pues pero ahí está la vacuna y ojalá se la pongan a la niña. No se la pusimos. Claro, se la pone a la niña y es una bacteria, pues hay una defensa más. Ahora, los alemanes, yo no soy pro no vacuna, y estoy en un conflicto tremendo porque yo soy muy alérgica a los medicamentos y me da pavor vacunarme, pero también me da pavor el coronavirus y preferiría vacunarme y llegar al momento en que me voy a vacunar. Pero el asunto es que el virus, la mutabilidad de los virus hace que este tema de las infecciones respiratorias permanezcan, ¿no? Entonces tenemos vacunas, pero no son suficientes al punto de tener una mortalidad infantil por infección respiratoria. Primera causa de muerte en los niños es la infección respiratoria. Supongo que bajó muchísimo gracias a la pandemia. Tuvo que haber bajado, claro. Nos poníamos tapabocas, nos quedábamos en casita,
los niños no iban al colegio, pues realmente tuvo que haber bajado mucho, ¿no? Esto Mm. habrá que verlo en un año, los resultados de esas cifras, pero es interesante porque estamos ante temas, yo a veces pienso, ante los que como que si nos hubiéramos vuelto totalmente indolentes o nos hubiéramos acostumbrado, ¿no? Y entonces, al pasar de pandemia a endemia, esto es como si no hubiéramos entrado a ese infierno del que tú hablas, Juan Carlos, ¿no? Como si no hubiéramos podido agarrar algo allí esencial, ¿no? Sí, yo creo que estamos en la mitad, ¿sí? Como dice Mm. Daniel, estamos en esa etapa de transición en el mundo liminal, ahí en donde todavía hay mucha oscuridad, ¿no? Se empiezan Oscuridad. como a dejar algunas creencias, a aceptar otras, se recogen algunas esperanzas, pero claro que el panorama sigue siendo oscuro, absolutamente. El Sí. panorama es un panorama como de cuidado todavía, ¿no? Claro, y de Es decir, incertidumbre. no se sale de una depresión tan rápidamente No, tampoco, ¿no? no, Un no, no. tema de mucha paciencia. Sí, 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 sí. Bueno, yo no sé si hay algo más. Daniel, si no, entonces te agradecemos muchísimo. De verdad que muy, muy interesante el artículo. Me parece que da muchas luces, pero yo sigo insistiendo en que lo que más me impactó fue las imágenes. Imágenes, imágenes, imágenes que ayudan como a explorar, y que fue lo que hicimos hoy también con las preguntas, respuestas, comentarios, y es como ir iluminando un poquito más toda la problemática. Pero por supuesto que así como lo que acabamos de mencionar ahora con el comentario de María Mercedes, estamos en la oscuridad todavía, con algunos esperanzas, algunos atisbos de esperanzas, y unos procesos de confrontación con uno mismo, y esperemos que la humanidad, eso sería lo mejor, y es que pudiera haber una confrontación de la humanidad consigo misma que llevara como a unos resultados de transformación más visibles, ¿no? Entonces, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos. Daniel, Gracias. Muy también cómodo. Gracias. quería agradecerte, Daniel, el que nos hayas Gracias. mostrado tu página. Yo trabajo con migrantes y me di cuenta que tienes muchos artículos alusivos al tema de la migración. Entonces ya los tengo allí porque voy a empezar a leerlos esta semana. Así que muchísimas gracias. Qué interesante. Cualquier cosa ahí me pueden escribir. Y me sentí muy Gracias. cómodo porque yo estaba un poco preocupado porque eso eran temas que yo no manejaba a profundidad, pero precisamente el artículo era esa imágenes que podían generarnos reflexión. Así que, Y así lo asumimos, Daniel. Muchísimas gracias. Sí, Ok, bueno, muchas gracias. Que estén muy bueno, bien. gracias, Que Daniel. sigan Luego, un disfrutando de abrazo. Cartagena. Ah, sí. gracias. Gracias. Hablamos, Gracias, chao. Hasta luego, Que muchas estén gracias. Un bien. abrazo. Chao, chao. Adiós. Gracias.